Bienvenidos a otro programa del Taller Pastoral, en donde vamos a estar comenzando ahora un estudio acerca de la predicación. Es una de las cosas que a mí me emociona mucho, me apasiona mucho. Obviamente es nuestro llamado como pastor, como predicador del Evangelio, predicar la palabra de Dios. Y estoy emocionado para poder compartir algunas ideas con ustedes. Entonces vamos a estar pasando varios episodios, varios programas, hablando acerca de la predicación, en particular de la predicación expositiva, que es el tipo de predicación que yo normalmente hago, quizás muchos de ustedes también, y queremos tratar de ser de ayuda en cualquier manera posible. Ahora, antes de entrar, quiero decir esto: ningún predicador es experto con la predicación. Todos necesitamos mejorar, todos a veces predicamos mensajes que no salen como deben. Pero mi deseo aquí es en dos partes. Una, quiero que usted desarrolle una convicción de predicar la Biblia, de predicar mensajes bíblicos. Y segundo, si usted no ha tratado de hacer predicación expositiva, quizás ha escuchado predicación expositiva, no ha sido enseñado cómo predicar predicación expositiva, quiero que este curso sea algo práctico para ayudarnos a mejorar un poquito más y saber cómo predicar la Biblia expositivamente, predicarlo en contexto y predicar pasajes de la Biblia que nunca hemos predicado y poder mirar cualquier pasaje con la intención de poder predicarlo. Entonces, otra vez, no quiero autodeclararme como un experto en ninguna manera, ese es el propósito. Pero sí he tenido un poquito la oportunidad de aprender bajo el pastor Sam Davison, que en mi opinión es uno de los mejores predicadores de nuestro tiempo, predicando la palabra de Dios. Fue mi pastor por varios años, fue mi maestro de homilética en Heartland Baptist Bible College. También el pastor Jason Gaddis, quien ahora es el pastor de Southwest Baptist Church aquí en Oklahoma City. El presidente de Heartland también nos enseñó homilética avanzada en el curso de la maestría de Heartland. Y he tenido la oportunidad de aprender un poquito que quizás quisiera mostrar y compartir con otros. Pero nuevamente, en ningún sentido queremos actuar como que sabemos todo. Pero sí quiero expresarle, si usted tiene alguna pregunta, si hay cosas que usted quisiera comentar, si cosas que usted quisiera añadir y quiere mandar mensajes, cosas que pudiéramos tratar mientras estamos con este tema. Estoy pensando que vamos a hacer entre 15 a 20 programas hablando acerca de la predicación expositiva, y va a ser la primera serie de episodios aquí de nuestro taller pastoral. Cada pastor debemos de dar énfasis en nuestra predicación. Es un llamado serio, es un llamado al cual debemos estar constantemente perfeccionando nuestro llamado, refinando nuestra habilidad de comunicar la palabra de Dios. Sabemos que la convicción viene del Espíritu Santo, pero es nuestro deber entender la Biblia y luego explicarlo y aplicarlo al oyente para que el Espíritu Santo de Dios obre por medio de hombres quien Él está usando para predicar su palabra. Entonces quiero comenzar con definir qué es un mensaje bíblico. ¿Qué es un mensaje bíblico? Y pudiéramos dar muchas definiciones, pero quiero hablar un poquito acerca de eso. Ahora sabemos que todas las denominaciones, todas las religiones proclaman predicar la Biblia, pero creemos y tenemos la convicción que nosotros realmente predicamos bíblicamente. Nuestra doctrina es bíblica, es sana. Entonces nuestros mensajes también deben de ser bíblicos. Entonces cuando vamos a predicar, no tenemos lugar para predicar nuestras opiniones, no tenemos lugar para evitar predicar ciertos temas. Debemos de predicar todo el consejo de Dios y debemos de predicarlo en contexto. No queremos predicar nada más de la Biblia. Todas las religiones usan la Biblia. Usted va a una iglesia católica, pentecostal, carismática, luterana, nazarena, a un testigo de Jehová, van a abrir la Biblia y el pastor va a decir que está enseñando la Biblia. Nosotros queremos enseñar a la gente a discernir entre un mensaje bíblico y un mensaje que solo usa la Biblia para apoyar opiniones del hombre. Si nosotros no enseñamos a nuestra gente a poder discernir en lo que es realmente un mensaje bíblico, ellos pueden ser engañados por lobos rapaces, por falsos maestros, a creer algo que no es cierto, porque están impuestos a creerle a un predicador, a ver que alguien leyó unos versículos y le dijo a alguien que eso significaba. Pero lo que realmente queremos es que nuestra gente aprenda a discernir la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios y aún a juzgar nuestro mensaje al oírlo y decir: eso no fue la opinión del pastor. Eso él no nada más tomó unos versículos fuera de contexto y me predicó algo que él tenía en su corazón. Él me enseñó y me explicó y me hizo entender la Biblia.
En Nehemías nos habla en capítulo 8 que Esdras cuando habló le dio sentido a la palabra. En Salmo 119 nos dice que la exposición de tus palabras alumbra. Nuestro deber es hacer entender. Habla en 1 Tesalonicenses 5, quizás miraremos ahí más adelante. Dice, no menospreciéis las profecías. Está hablando de la predicación, pero habla de que sí debemos de medir, debemos de escudriñar, debemos de dejar lo que es bueno y debemos de no agarrar lo que no es bueno. Entonces usted y yo tenemos que enseñar a nuestro pueblo. No me crean a mí porque soy su pastor. No crean a aquel predicador porque tiene muchos seguidores o porque tiene una iglesia grande. No le crean a ningún hombre. No importa si es bautista, no importa si tiene iglesia grande. Ningún hombre tiene la autoridad de decir que la Biblia dice algo sin probar que eso es lo que realmente está diciendo. Nuestra tarea como predicadores es probarle al oyente, si usted está en desacuerdo con este mensaje, usted no está en desacuerdo conmigo, porque yo hice todo lo posible de comprobarle que este mensaje viene de una raíz bíblica, le expliqué el contexto, le di el sentido del pasaje, y ahora si usted rechaza este mensaje, no me está rechazando a mí o mis opiniones, usted está rechazando la misma palabra de Dios. Pero muchas veces por costumbre y por hábito metemos nuestras propias opiniones, metemos otras cosas que alguien más dijo en la predicación y los mensajes no son verdaderamente bíblicos. Entonces, nuestro estudio se va a tratar principalmente acerca de la predicación expositiva. Pero quiero explicarle que hay tres tipos de mensajes principales. La mayoría de ustedes ya van a saber esto, pero hay tres tipos de mensajes principales que se predican. Quiero decir esto, cada estilo, que los estilos son estos, temático o tópico, algunos le llaman temático o tópico, textual y expositivo. Los tres tipos se pueden hacer bíblicamente y los tres tipos se pueden hacer no bíblicamente. No solamente porque alguien proclama ser un predicador expositivo, significa que está predicando bíblicamente. Y no solamente porque alguien está predicando un mensaje temático, significa que no es bíblico. Cada mensaje que predicamos debe ser bíblico y no importa el estilo que predicamos, debería de ser bíblico. Ahora, yo le voy a proponer y le voy a animar que usted trate de predicar expositivo. En el próximo programa vamos a dar algunos beneficios de la predicación expositiva, tanto para el predicador como para la congregación. Pero yo a veces predico temático, a veces predico textual. Muchos pastores lo hacen. Pero aun cuando predicamos temático o textual, deberíamos de predicar un mensaje bíblico. Y eso significa que debe de estar en el contexto. Debemos estar predicando lo que la Biblia realmente está diciendo en ese versículo. A veces agarramos una palabra o una frase y nos basamos ahí en algún pensamiento creativo que se nos vino y predicamos algo, pero si estudiamos el pasaje nos damos cuenta que no está diciendo eso. Y lo que nosotros acabamos de hacer es decirle a la gente que la Biblia dice algo que no dice. Ahora, quizás es una verdad bíblica. Quizás hay otros pasajes en la Biblia que hablan de ese tema que usted predicó. Pero ese versículo que usted usó, ese pasaje que usted usó, no está diciendo eso. Entonces, usted está diciendo que Dios dijo algo que Dios en esa porción de escritura no está diciendo. Eso es lo que debemos evitar para predicar un mensaje que realmente es bíblico. Ahora, predicación bíblica es más una convicción que un estilo. Que quiero que entienda eso. Es una convicción de decir, yo no voy a predicar esto porque esto es lo que no dice. El pastor Sam, mi maestro de homilética, mi pastor por varios años, el que comenzó nuestro ministerio cuando estábamos en la iglesia americana que él pastoreaba, ahí fue donde comenzamos. Él siempre decía esto, decía, un buen estudio de un pasaje puede arruinar muchos buenos mensajes. ¿Qué significa eso? Significa que a veces tú miras un pasaje a la superficie y dices, eso está bueno, voy a predicar de esto. Luego te pones a estudiarlo y ver el contexto y ver bien lo que significa y te das cuenta, híjole, esto está diciendo otra cosa. No está diciendo lo que yo quiero decir, pero yo tengo un mensaje tan bueno en mi cabeza que quiero compartir y ahí tiene una decisión y se va a basar en si usted tiene una convicción de predicar bíblicamente o no. Si usted tiene una convicción, usted va a hacer una de dos cosas. Va a decir, bueno, si realmente quiero predicar esta idea que tengo, necesito buscar otro pasaje que diga eso. Y muy probable hay otro pasaje que enseñe esa verdad que usted quiere enseñar. O puede enseñar ese pasaje, pero usted va a cambiar totalmente la idea de su mensaje
porque ahora que usted entendió el pasaje, usted quiere predicar lo que ese pasaje realmente está diciendo. Lo que pasa en nuestro tiempo es que muchos de nuestros pastores no tenemos esa convicción de que queremos predicar únicamente la Biblia. Decimos, bueno, aquí en la congregación nadie se da cuenta. A veces hasta nos aprovechamos de que hay gente simple, gente que no es estudiada. Usted debe de predicar cada mensaje tomando en cuenta como si el mejor expositor que usted conoce estuviera escuchándolo y estuviera midiendo su palabra. Porque el gran expositor, Dios mismo, está oyendo lo que usted y yo predicamos. Y yo pienso que muchas veces cuando nosotros paramos a predicar y nos sentimos bien con el mensaje y mucha gente pasa al altar y mucha gente dice, pastor, gran mensaje, quizás Dios está en el cielo diciendo, ¿cómo puede ser que esta persona predicó eso de ese pasaje? Yo no quiero causar esa reacción en el cielo. Yo quiero que Dios, cuando yo predico un pasaje, Dios diga, hiciste el mejor intento de comunicar lo que yo quise comunicar cuando yo inspiré ese pasaje. Esa debe ser nuestra convicción, debe ser nuestro pensamiento. Así debemos de mirar la Biblia. Yo no quiero usar la Biblia para predicar mis mensajes. A veces gente dice, ¿cómo puede uno pensar en tantos mensajes si tengo 5 años pastoreando, ya no sé predicar, ya le he predicado a todo? Cuando usted permite que la Biblia determine lo que usted predica, hay mensajes frescos. Usted va a predicar de temas que nunca jamás se podría imaginar con nuestra creatividad tan limitada. Va a predicar cosas tan específicas que la gente necesita, porque ¿quién conoce más lo que el pueblo necesita? ¿Nosotros o Dios? Obvio, Dios. Entonces, cuando Dios inspiró esto, Él trató con todo lo que jamás el incrédulo o el creyente pudiera necesitar. Entonces, nuestra tarea como predicadores es meternos a la palabra, entender la palabra, estudiar la palabra, comunicar la palabra para que el pueblo de Dios aplique la palabra. Y eso va a crear una iglesia madura, una iglesia pura, una iglesia que conozca su Biblia, una iglesia que pueda enseñar la Biblia, que pueda escudriñarla correctamente, y nosotros estamos enseñando la Biblia. Pero usted tiene que comenzar con desarrollar una convicción de que usted simplemente va a predicar lo que la Biblia dice. No va a predicar más de lo que la Biblia dice, no va a predicar menos de lo que la Biblia dice, usted no va a predicar su opinión, usted no va a predicar lo que otros hombres predican, usted no va a predicar lo que pastores famosos han predicado, usted no le va a predicar lo que a usted le molesta esta semana o lo que esta gente necesita. Usted va a predicar la palabra de Dios. No voy a predicar tampoco lo que la gente quiere escuchar o lo que la gente necesita escuchar. No voy a predicar lo que está pasando hoy día allá en otra iglesia. Yo voy a predicar la Biblia. Ahora, a veces hay pasajes de la Biblia que tratan con esos asuntos. Entonces, encuentre ese pasaje y trate con ese asunto, pero no invente cosas. No saque cosas fuera de contexto. Usted le está haciendo un daño a su gente a enseñarles a usar la Biblia así. Ellos merecen un pastor que les enseñe la palabra de Dios. Dios lo llamó a ser un predicador de la palabra, no un predicador que usa la palabra para predicar lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Debemos de predicar la palabra. Ahora, antes de meternos en los 3 tipos de mensajes, quiero decirle esto, cada vez que usted oímos un mensaje, debemos de oírlo con la intención de aplicarlo. ¿Okay? Si usted es una persona que le gusta la predicación expositiva, le gusta tratar de predicar bíblicamente, muchas veces usted puede ir a una conferencia, puede estar en algún avivamiento, puede tener un predicador invitado, y en vez de estar sentado ahí escuchando y dejando que Dios le hable, usted está como midiendo y juzgando el mensaje. Y eso es una batalla con la cual debemos de luchar siempre. Sí. Yo tengo predicadores aquí, misioneros, a veces voy a conferencias donde yo predico, donde yo no predico, simplemente voy a escuchar. Y a veces cuando un mensaje está fuera de contexto, alguien dice algo que nada que ver, agarra mi atención y yo digo, ¿qué? ¿Cómo está diciendo eso? Eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo. En ese momento yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a hacer eso a un lado por ahorita. Yo necesito enfocarme en lo que está diciendo, porque el Espíritu Santo puede usar un mensaje, aunque esté fuera de contexto, puede usarlo para hablar a mi vida. Yo puedo aprender algo. Quizás lo que tengo que aprender ahí es de mantenerme más firme en mi convicción de predicar la Biblia, porque veo lo mal que se siente cuando alguien no lo hace.
Pero no sea esa persona que se sienta nada más a juzgar los mensajes, a juzgar el predicador, a estar dándole un puntuaje de 1 a 10, que qué tan bueno estuvo el mensaje, que no, usted siempre que se sienta a escuchar la palabra de Dios, nuestra primera prioridad es oírla con un corazón abierto para que Dios nos hable. Entonces, nunca queremos desarrollar un montón de jueces, un montón de predicadores criticadores, que simplemente estamos escuchando predicación de otros para criticarlo. Debemos escuchar predicación para que Dios use la palabra de Dios para transformar y ayudar nuestra vida. Entonces, entremos en los 3 tipos de mensajes. Tenemos primero el temático o el tópico. En nuestro mundo hispano, en mi opinión, es el más común. ¿Ok? Es el tipo de predicación que Jack Hyles promediaba, que Jack Scott predicaba, que Curtis Hudson predicaba. Muchos de esos pastores muy reconocidos en nuestro círculo predicaban mensajes temáticos o tópicos. Algunos lo separan si es por un tema o por un tópico, pero es realmente lo mismo y trabaja de esta manera. El predicador decide de antemano qué tema quiere predicar. ¿Ok? Entonces, él decide, quiero predicar de liderazgo, de servicio, de dar, quiero predicar en contra de algún pecado, del orgullo, del egoísmo, del alcohol, del perdón. Quiero predicar de la evangelización, de misiones, del llamado, de la fidelidad. Que ahora, en mi opinión, una de las debilidades de este tipo de mensaje es que comienza con nuestra mente. Nuestra mente nunca va a ser igual de creativo, de sabio, de espiritual, nunca va a conocer el corazón del pueblo como la mente de Dios. Entonces, el mensaje temático comienza con algo en nuestra mente. Ahora, a veces es necesario, ¿ok? Día del amigo, va a predicar algo de la salvación. Ok, es bueno que usted esté pensando, ¿qué puedo predicar de la salvación? Conferencia misionera, va a predicar, tengo que predicar de misión. Entonces, en algunos eventos, algunas oportunidades, queremos estar pensando en de qué se trata el tema. Es una conferencia de la familia, pues obviamente vamos a predicar de la familia. Entonces, a veces es necesario, Día de las Madres, Día del Padre. Pero aún en ese tiempo que vamos a predicar por un tema que ya fue escogido por nosotros, por la conferencia o por el día, alguien ya nos dijo predica de este tema, todavía podemos predicar un mensaje bíblico, todavía puede ser temático o podemos encontrar un pasaje y expositivamente desarrollar ese pasaje y predicar un mensaje expositivo que sea de ese tema, ¿ok? Porque realmente todos los mensajes, si es temático, textual, expositivo, debe de enfocarse alrededor de un solo tema. Entonces, el mensaje expositivo también es temático en el sentido de que tiene un tema, una idea principal de la cual cuando terminamos de predicar, no importa si es temático, textual, expositivo, la gente debe de poder decir, cuando alguien le pregunta, ¿de qué predicó el pastor? Debe de poder decir en una frase cortita de qué se trató su mensaje. Ese es el tema de su mensaje. En su bosquejo, usted en una sola oración debe describir cuál es el tema del mensaje, cuál es el tema que yo quiero comunicar. En uno de los libros que vamos a recomendar al ratito, le llamamos la verdad para recordar. Cada mensaje debe tener una verdad para recordar, una frase, una oración, y todo el mensaje está basado alrededor de ese tema. Entonces, el mensaje temático en sí comienza en la mente del predicador. Y lo que hace normalmente es que empieza a buscar un pasaje que habla con ese tema. Si él quiere hablar del enojo, de airarse, él va a buscar algunos pasajes, quizás en Proverbios o en otro lado, que habla de airarse, del enojo, y quizás va a tener diferentes pasajes. Ahora, tenga cuidado en no llevar a la gente en el tour de la Biblia, ¿ok? Mi opinión, cuando yo escucho predicación y el pastor cada ratito, vayan aquí, vayan acá, y nos lleva en lo que yo llamo el tour de la Biblia, vamos a 10, 15, 20 pasajes en un solo mensaje, algunos piensan, eso es tener mucha Biblia. Sí, pero usted fíjese, mucha gente en ese tiempo se distrae. Si hay visitantes, a veces no traen su Biblia. Mucha gente entre el rato que buscan el pasaje, algunos lo buscan, otros no lo buscan, otros se pierden y en esos 5, 10, 15 segundos que les dan buscar el pasaje, su mente se desvía. Entonces, a mí no me gusta ir a muchos pasajes, aun cuando es expositivo. Normalmente quizás voy a 1 o 2 pasajes más para comprobar esta idea. Y si hay otros versículos que quiero compartir, yo mismo los tengo en mi nota, los leo, les digo, dice esto aquí, no vayan ahí, nomás escuchen, y ellos pueden escucharlo. Entonces, muchas veces en el mensaje temático
Tienen un pasaje o 2 o 3 pasajes para cada punto, un pasaje para cada punto principal, para cada subpunto, y tienen mucha escritura. Ahora, si está usando esos pasajes en contexto, eso puede ser bien. ¿Sí? Usted está hablando, quiere hablar, vamos a ir de la vida de Josué. Y tiene 5 puntos de la vida de Josué y lo quiere a Josué como buen líder. Entonces quiere empezar aquí, que primero era un buen siervo de Moisés y después era un hombre que buscaba el corazón de Dios y era un hombre que era valiente. Y quizás va a ir a cada uno de los puntos y va a mostrar bíblicamente que estos puntos son ciertos. Y todo lo que usted va a predicar de Josué es bíblico y es correcto. En esa manera, ese mensaje temático puede ser bíblico, porque usted está usando estos pasajes para comprobar estos puntos. También si usted quiere predicar de airarse, por ejemplo, usted puede ir a encontrar 5 o 6 versículos, quizás en Proverbios, y puede hablar acerca de que el se enoja es impaciente, el que se enoja es porque es necio, y puede ir a buscar diferentes pasajes que hablan con airarse y puede dar 5 puntos del enojo. Y eso está bien, porque está dando esos versículos y los está dando en contexto. Todavía no es idea, mi idea principal de predicar. Siento que es mucho mejor cuando usted predica la Biblia, va a encontrar pasajes donde Saúl se enojó, donde David se enojó, donde hubo problemas por enojo y gente hizo decisiones necias. Y normalmente hay pasajes donde podemos exponer el pasaje, exponer la historia y sacar una verdad principal de ahí. Y quizás para apoyo vamos a Proverbios, vamos aquí a otros lugares donde nos verifica lo que dijimos, pero no tenemos que estar yendo de pasaje a pasaje a pasaje. Lo que sucede muchas veces en el temático, que este es el peligro del mensaje temático, es que muchas veces personas queremos predicar un pasaje, un versículo, y mencionamos otros versículos, pero porque no tenemos el tiempo de estudiar el contexto de cada uno de estos pasajes que vamos a estudiar, acabamos usando un pasaje fuera de contexto, porque a veces un pasaje puede usar la palabra que estamos buscando. Quizás usted tiene esa Biblia famosa del Thompson de referencia, o nada más busca en Google o en eSword o en algún programa bíblico de Logos. Usted está buscando las palabras y aparecen todos los versículos con esa palabra y usted encuentra las que más le gustan y las usa. Pero a veces, solamente porque menciona esas palabras que usted está buscando, no significa que el contexto de ese versículo en general está hablando de eso. ¿Okay? Le voy a dar un ejemplo y a través de nuestros estudios, una cosa que quiero tratar de hacer es darle muchos ejemplos. Y esto no es para criticar a nadie. Si usted alguna vez ha escuchado a alguien que ha usado estos versículos así, no es para criticarlos, no es para hacerlos sentir mal. Solamente siento que todos aprendemos mejor cuando vemos ejemplos. ¿Ok? Entonces, Santiago 1:19. Yo ahora estoy predicando el libro de Santiago. Santiago 1:19 dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces ahí habla de airarse. Entonces, si usted está predicando de airarse, del enojo en Proverbios y busca, quiero algún lugar en el Nuevo Testamento para que muestre que todavía en el Nuevo Testamento no hay que airarnos. Por las dudas que hay algún loco por ahí que piensa eso de no airarse estaba bajo la ley. Voy a buscar algo en el Nuevo Testamento. Y usted busca y ahí dice, ahí dice que debemos de ser pronto para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No se enoje y la ira no obra la justicia de Dios, dice en el próximo versículo. Y si usted es enojón, usted no es maduro y bueno, y ahí le damos duro al airarse. Está bien. Dios habla en la Biblia acerca de no airarse. Pero este versículo, ¿cómo empezó el versículo 19? Santiago 1:19. Si quiere, mírelo. Pero dice esto: por esto, mis amados hermanos. Cuando un versículo empieza por esto, o entonces, o por lo cual, una regla muy básica de hermenéutica, vaya a mirar los versículos anteriores y muy probable los versículos después, si no es obvio que termina ahí, y vea de qué está hablando. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas veces hemos oído pastores usar este pasaje hablar de airarse? Ahora, sí está hablando de airarse, pero está hablando de airarse en una cosa específica. El por esto está hablando de los versículos anteriores. De hecho, voy ahí para leérselo bien, para no dejarle con duda. El versículo 18 dice esto:
Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, que cada versículo, cada frase tiene un sustantivo clave. El sustantivo clave aquí es la palabra de verdad, la palabra de Dios, la Biblia. Está hablando aquí de la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Entonces Dios de su voluntad nos habló por medio de su palabra, nos hizo renacer por medio de su palabra, nacimos por medio de oír la palabra de Dios y somos salvos hoy en día porque alguien nos predicó la palabra de Dios y nosotros la recibimos. Por esto, tomando en cuenta que la palabra de Dios fue lo que te hizo nacer en la familia de Dios, oyendo la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, fue la razón por la cual usted aceptó a Cristo. Entonces, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Entonces no está hablando aquí de que oiga a su esposa, no hables pero cállate, sé pronto para oír, tardo para hablar. Cuando estás en una conversación, mejor escucha y no hables. No está hablando de eso. Está hablando de pronto para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que tuvo poder para que tú fueras salvo. Y usted fue salvo cuando oyó la palabra de Dios. Entonces, por esto, sabiendo el poder que la palabra de Dios tiene para transformar tu vida, sé pronto para oír, tardo para hablar. ¿Tardo para hablar qué? Tardo para hablar la palabra de Dios. No quieras estar enseñando la Biblia cuando todavía no la has aprendido. Tardo en airarse. ¿Tardo en airarse qué? Cuando la palabra de Dios confronta su vida, usted no se enoje. A veces la palabra de Dios va a tratar áreas de su vida que su tendencia es airarse, pero sea tardo en airarse cuando la palabra de Dios confronta su pecado. Entonces, cuando vemos el contexto, sacamos un tesoro de la palabra de Dios, que aquí está hablando acerca de recibir la palabra. Y sabemos que sigue hablando de eso cuando dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca vas a dejar que la justicia de Dios forme parte en tu vida cuando tú te enojas, cuando la palabra de Dios confronta tu vida. Entonces, nosotros tratamos con airarse nomás al principio, ahí en la superficie, porque lo miramos en la referencia o en el programa de estudio y lo mencionamos así nomás, pero perdimos un tesoro que estaba ahí y nunca le explicamos a la gente lo que realmente significa. Después dice, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de la malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces está hablando de recibir la palabra y vemos el contexto y el próximo versículo es el más famoso de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Sé pronto para oír, óigala. No te preocupes tanto en enseñarla y hacer que sabes todo. Y tampoco no te enojes. Deja que la palabra de Dios obre en tu vida. No deseches la palabra de Dios, sino con mansedumbre recíbela y sé un hacedor de la palabra. Entonces, desde versículo 18, realmente hasta el versículo 25 está hablando de recibir la palabra de Dios. Pero cuando yo predico mensajes temáticos, yo nunca voy a entender y enseñarle a la gente lo que este versículo realmente significa. Puedo usarlo en 10 mensajes diferentes, hablando de airarse, pero estoy perdiendo el sentido original, verdadero y el tesoro que Dios nos dio en la palabra de que todos tenemos tendencia a molestarnos y a rechazarlo cuando la palabra de Dios trata con nuestra vida. Por eso podemos decir amén y amén y amén cuando el pastor le anda tirando piedradas a otros, pero ya cuando me cae a mí, hasta me enojo, porque nos airamos con la palabra de Dios. Entonces hay un mensaje fresco, único, específico, bíblico en ese contexto que nos perdimos porque estamos tratando toda la superficie, predicando temático y no tomamos el tiempo de mirar bien el mensaje. Entonces, esa es una manera donde predicando un mensaje temático hay un peligro de decir que un pasaje dice algo que realmente no dice. ¿Ok? Ahora vamos al mensaje textual. ¿Ok? Un mensaje textual normalmente se enfoca solamente en un texto. Entonces, al opuesto del temático, el textual no va a ir en el tour de la Biblia, sino que va a ir normalmente un texto, quizás 2 o 3 textos, pero se va a enfocar principalmente en un texto, normalmente un texto más pequeño. ¿Ok? Hay muchos textos pequeños, como en Proverbios, que el texto es el contexto. O sea, los versículos de un versículo a otro va cambiando de pensamiento. Esos versículos más fácilmente se pueden usar en un mensaje temático, por ejemplo, porque no tiene mucho contexto alrededor. Ahora, algunos sí, y por eso hay que mirarlos todavía y entenderlo, pero mucho del libro de Proverbios es
cada uno o dos versículos se sostiene solo. Entonces son versículos muy buenos para usar temático porque no tiene que entender mucho del contexto, a menos que solamente en el contexto general del libro de Proverbios. Entonces, un mensaje textual normalmente usa un texto, normalmente 2 o 3 versículos, a veces un solo versículo. Cuando se hace bíblicamente, ¿ok? El mensaje textual bíblicamente todavía se considera el texto, el contexto principal para tratar con ese texto. Pero quizás no se enfoca en todo el contexto principal, pero por lo menos explica más o menos el contexto principal para que la gente sepa de qué está hablando. Entonces, si vamos a predicar un mensaje textual, por ejemplo, el mensaje textual se usa cuando alguien quiere predicar de un tema, pero todavía quiere tratar de hacerlo en contexto, quizás no tiene el tiempo de explicar un contexto muy grande porque quiere pasar mucho tiempo en la aplicación, y si se pasa 20-25 minutos en el contexto, no va a alcanzar el tiempo que necesita para aplicarlo. Entonces uno escoge predicar un mensaje textual para quizás nada más pasar 4, 5, 6 minutos en el texto y entrar rápidamente a la aplicación. Ya que estamos en el tema, en mi opinión, un mensaje que se pase de 45 minutos, máximo 50, ya está demasiado largo. La mayoría no tenemos suficiente contenido, no tenemos suficiente creatividad, no tenemos suficiente dinámica para mantener la atención por más de eso. Entonces, tratemos de más o menos mantener los mensajes en ese tiempo. Entonces, si vamos a predicar un mensaje y queremos tener mucha aplicación, tenemos que hasta tratar un tema que no hemos hablado mucho. Yo hice esto este domingo pasado hablando acerca de la respuesta en la invitación. ¿Por qué hacemos una invitación? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la invitación? Entonces leí de Nehemías 8, versículo 1 al 8, y hablé acerca de su respuesta a la palabra de Dios. Nehemías leyó la palabra de Dios, le dio sentido a la palabra de Dios, y el pueblo respondió con amén durante la predicación, y al final se arrodillaron y se postraron ante Dios. Esa fue su postura al haber recibido palabra de Dios. Pero no expliqué todo el contexto de Nehemías, por qué está hablando Esdras, por qué han regresado allá de Babilonia, de Persia, qué está sucediendo, en qué tiempo, por qué Dios les mandó a que les leyeran ese tiempo. No expliqué todo eso, porque yo sabía que iba a tener 30, 40 minutos de aplicación de por qué la invitación, cuál es la zanja a la derecha, cuál es la zanja a la izquierda. Entonces yo no quise explicar tanto el pasaje, pero todavía expliqué poquito el contexto, y nos quedamos ahí en ese texto. Nos referimos a algunos pasajes en Salmos donde también habla de arrodillarnos y postrarnos ante la presencia de Dios. Mencioné cómo Abraham se postró ante Dios en el Antiguo Testamento, como Juan el apóstol se postró ante Cristo en el libro de Apocalipsis, y nomás mencioné para comprobar, esta es una idea bíblica que tenemos aquí. Entonces, eso sería, en mi opinión, un mensaje textual que se está haciendo bíblicamente y todavía predicando en contexto. Entonces, pero muchas veces cuando alguien predica mensajes textuales, lo hacen sin tomar en cuenta el contexto. Simplemente leen un versículo, predican ese versículo y no explican ni mantienen realmente si ese contexto va con todo el contexto alrededor. Entonces tenemos que tener cuidado con un mensaje textual de no sacar una frase famosa que usan los maestros de homilética. Un texto sin contexto es pretexto, ¿ok? Entonces estamos enseñando algo que quizás no queremos estudiar el contexto. Quizás si enseñamos el contexto, la gente se daría cuenta que no está hablando de lo que queremos, de lo que realmente decimos. Entonces a veces evadimos el contexto para excusar lo que nosotros estamos haciendo o para predicar lo que nosotros queremos hacer. Y eso no es la convicción de predicar bíblicamente. Si usted va a predicar cualquier libro profético, Isaías, Malaquías, Amós, Abdías, Jonás, tiene que explicar a la audiencia original por qué se escribió esto, qué realmente es el significado de esta profecía. No solamente saque unos 2 o 3 versículos del libro profético que se escuchan bien para ese tiempo, y ellos no tienen idea por qué Jeremías le está diciendo eso a la nación de Judá, por qué Dios está diciendo eso. Usted no explica nada, usted solamente lee, cierra en su Biblia y empieza a predicar y no explica nada del contexto. Eso no es predicar bíblicamente. Antes de que usted pueda llegar a la aplicación, usted tiene que establecer el fundamento que le da la autoridad de predicar esa aplicación, y ese fundamento es el contexto bíblico. Entonces, si usted dice, vamos a leer aquí, lee un pasaje y dice, ok, hermanos, hasta pudiera cerrar su Biblia, ahora voy a predicarles de esto, y desde el primer minuto usted empieza la aplicación de su mensaje.
Su aplicación no es válida, no es creíble, no tiene crédito hasta que usted ha establecido un fundamento bíblico para que esta aplicación sea predicada. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces estamos tan preocupados por la respuesta emocional y por los amenes y por la respuesta en el altar y por predicar todo lo que deben hacer y no deben hacer, que nos olvidamos del componente más importante de un mensaje, es que sea bíblico. Y ni siquiera damos el contexto. Ni siquiera lo damos. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Nínive era la capital de Asiria. Asiria unos años antes había causado gran destrucción en Israel y él tenía amargura contra Siria. Él no compartía el corazón de Dios. Dios quería perdonar a Asiria y Jonás quería ver a Asiria quemarse. Entonces ahí tenemos la idea principal del libro, pero podemos predicar la historia de que corrió y que el gran pez y que todo esto, y ni siquiera tratamos con la razón por lo cual Jonás está batallando. Entonces tenemos que empezar con el contexto, no importa si es temático, textual o expositivo, tenemos que comenzar con el contexto. El Día de las Madres. Los últimos años he predicado mensajes un poco más duros hacia las madres y ser buenas madres y criar bien a sus hijos y la influencia de una buena madre. Y este año sentí que quería alabar a nuestras madres. Dije, creo que quiero predicar un mensaje hablando a la congregación de cómo tratar a nuestras madres. Entonces dije, quiero hablar de honrar las madres. Entonces dije, hay algo en la Biblia. Primero pensé en una historia y quizás fue mi falta de conocimiento, pero no pude pensar en una historia así muy, muy buena donde alguien honró a su madre. Quizás Cristo honrando a María en la cruz y diciéndole a Juan que la cuidara. Esa era una de mis opciones, pero al final dije, vamos a predicar de Efesios 6 y versículo 2, donde Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, honra a tu padre y a tu madre. Entonces empecé a hacer ese estudio de honrar a tu padre y a tu madre. Ahora eso comienza desde Éxodo 20 en los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos era honra a tu padre y madre. Entonces tenemos que explicar la palabra honra. Después hablé cómo Cristo en los evangelios muchas veces trató acerca de honrar a su madre. Esta enseñanza Cristo la trajo al Nuevo Testamento. Cristo enseñó a sus seguidores que debían de honrar a su padre y a su madre. Entonces en la iglesia también de Éfeso, hablando a los jóvenes o a los adultos, Pablo les dice, honren a su madre. Entonces, versículo 1 habla de obedecer a los padres. Entonces lo mencioné, leí versículo 1 al 3, que realmente es la unidad expositiva que vemos ahí y hablé, que debemos de obedecer a nuestros padres. Quizás mencioné 2 o 3 minutos que los jóvenes que están en la casa, que obedezcan a sus padres, que obedezcan a su madre. Pero realmente quería enfocarme la mayor parte del mensaje en cómo los que estamos en casa podemos honrar a nuestra madre y los que ya tenemos nuestra madre fuera de la casa, ya somos adultos, cómo nosotros podemos honrar a nuestra madre. Entonces iba a ser muy pesada en la aplicación. Entonces dije, va a ser un mensaje textual. No voy a tomar todo el tiempo de explicar Efesios 6, versículo 1, versículo 3, también que sigue hablando de la misma idea. Simplemente vamos a explicar que este es un principio bíblico. Desde Éxodo, Cristo lo enseñó. Ahora Pablo lo está enseñando bajo el Espíritu Santo a las iglesias del Nuevas Testamentarias. Entonces nosotros también debemos de honrar a nuestra madre. Si estoy tratando realmente el contexto, debo de hablar con obedecer. Debo de hablar no solamente honrar a su madre, pero también honrar a su padre. Debo de hablar de versículo 3. Debo de explicar por qué es el primer mandamiento con promesa. Tengo que explicar todo eso. Si realmente voy a dar el contexto, no quiero que ni una frase quede sin explicarse. Para que cuando esta persona escuchó ese mensaje, cuando ellos salen, si alguien le pregunta, oye, ¿qué significa Efesios 6, 1 al 3? Ellos pueden mirar sus notas y pueden decirle lo que significa el pasaje. No solamente los puntos de cómo obedecer, honrar, pero puede decir, esa es la meta de un mensaje expositivo, un mensaje que realmente expone el pasaje, no deja ni un aspecto del pasaje sin entenderse. Pero un mensaje textual no va a tomar todo ese tiempo. Entonces yo prediqué de honrar a las madres. Fue un mensaje textual, pero todavía fue bíblico y todavía explicamos este principio bíblico y cómo debemos de honrar a nuestras madres. Entonces tenemos el temático o el tópico, tenemos el textual. Los dos se pueden hacer bíblicamente, pero también los dos muchas veces, si no tenemos la convicción de predicar bíblicamente, los dos podemos predicarlos sin tomar en cuenta el contexto y podemos decir que Dios está diciendo algo que Dios realmente no dijo. Piense eso en el púlpito. Cuando usted se para el púlpito, usted no quiere decir algo que Dios realmente no dijo.
Tercer tipo de predicación o de mensaje, que es la que vamos a enfocarnos principalmente durante esta serie, es la predicación expositiva. En la predicación expositiva es simple, que es simple explicarlo así, lo he explicado así por años. El pasaje determina el mensaje. El pasaje determina el mensaje. Yo estoy predicando ahora el libro de Hebreos, estoy en capítulo 13, ya estoy por terminarlo. Estoy predicando el libro de Santiago, estoy en el capítulo 3. Entonces, ahora que estoy predicando esos libros, yo termino de predicar el miércoles el libro de Santiago. El otro miércoles me va a tocar otra vez predicar el libro de Santiago. Yo no sé de qué se va a tratar el mensaje. ¿Okay? Ahora, en ciertos pasajes que uno ya los ha leído, sabe más o menos quizás por dónde va. Pero yo no tengo mi propuesta, mi tema, mi verdad para recordar. Yo no la tengo todavía escogida. En Hebreos, muchas veces en Hebreos, yo no sabía ni idea dónde iba a llevar el mensaje. Yo no sé qué voy a predicar, agárrelo, pero yo sé de dónde voy a predicar. Entonces yo miro el pasaje, estudio el pasaje y después de estudiar honestamente el pasaje, se va dictando de qué se va a tratar el mensaje, que por eso digo que muchas veces lo tenemos al revés. Decimos, ¿qué quiero predicar este domingo? No, pues la evangelización anda baja, los diezmos andan bajos, la gente no llega a los servicios. No, pues voy a predicar de esto. Y yo determino qué predicar. Entonces después me encuentro buscando en la Biblia a ver qué puedo agarrar para predicar de ese tema que a mí se me vino a la mente. Empezamos con nosotros. El mensaje empieza con una fuente humana. Otra vez, mencioné más temprano, a veces hay lugar para eso. Pero en los mensajes semanales, en nuestras iglesias, alimentando al rebaño, el rebaño necesita un alimento que tenga fuente divina, que venga de él. Por eso me encanta predicar expositivamente, sistemáticamente. Es decir, vamos a tomar un libro y lo vamos a predicar de principio a fin. A veces vamos a predicar 5 versículos, a veces vamos a predicar 2 versículos. Vamos a ir midiendo cada semana cuál es la unidad expositiva, que la unidad expositiva es los versículos que van juntos. Y vamos a ir tratando con esos versículos en su contexto. Entonces, en la predicación expositiva, el primer paso no es determinar el tema, no es decidir de qué quiero predicar. El primer paso es determinar de dónde voy a predicar. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el pasaje? Después de un estudio honesto, este predicador estudia el pasaje y ahora va sabiendo de qué se va a tratar. Uno de los libros que le voy a recomendar en un rato de Haddon Robinson es llama La Predicación Bíblica. Él da una definición escolar acerca de la predicación expositiva y él lo define así, ¿okay? Es la comunicación de un concepto bíblico, ¿okay? Un concepto bíblico. Le voy a confesar, muchas veces mis mensajes a los ojos de la gente no tienen puntos. Yo tengo puntos en mis notas, pero la idea no es que cuando termine la gente sepa 4 puntos o 3 puntos o 5 puntos. La idea es que sepan un concepto bíblico, una idea central, un propósito central. Le advierto aquí, no esté tan preocupado con tener puntos que la gente se pierde el punto. El único motivo de tener puntos es para que se comunique el punto o la idea principal. Entonces, cuando comenzamos a definir un mensaje bíblico expositivo, es la comunicación. Podemos añadirle comunicación efectiva. Mucha gente piensa que predicación expositiva es aburrida, porque muchos para ellos es leer 10 versículos, explicar cada versículo individualmente y terminar, pero nunca unen esos 10 versículos en una sola idea o en un solo principio central. Entonces sí es aburrido y parece un estudio en un colegio bíblico en vez de ser un mensaje. Y eso por eso no es una comunicación efectiva. Entonces la predicación expositiva es una comunicación efectiva de un concepto bíblico derivado y transmitido a través de un estudio histórico, gramático y literario de un pasaje en su contexto. Entonces, ¿de dónde viene? No viene de mi mente, no viene de un libro de bosquejos, no viene de un mensaje que le pedí a otro pastor que me mandara, no, viene de que yo estudié el contexto histórico, gramático, el significado de las palabras,
lo estudié, lo entendí, estudié bien el contexto, el cual, sigue la definición, el Espíritu Santo aplica primero al predicador. En el estudio yo estoy leyendo, estudiando, y es como que, ¡pum!, el Espíritu Santo me lo aplicó a mí. Yo recibí el mensaje. Una de mis frases favoritas de decir es esto: nosotros no preparamos mensajes. Hermano, deje de decir, tengo que preparar un mensaje para la congregación. No, yo recibo un mensaje del pasaje y del Espíritu Santo y primero me llega a mí. No es una oportunidad de pararme en el púlpito y darle azotes a los hermanos de lo que a mí me anda molestando. No. El Espíritu Santo me enseña algo nuevo de su palabra. Yo lo aprendo, yo lo aplico. A veces en mi estudio me pongo de rodillas y yo trato con el Señor. Antes de poder predicar este mensaje, yo tengo que tratar con el Señor porque Dios ha tratado con mi corazón y me ha enseñado que este principio que las ovejas necesitan, esta oveja también la necesita. Y yo ya traté con el Señor y yo puedo pararme en el púlpito ahora y compartir con el pueblo de Dios, el cual Dios ama y el cual yo amo. Yo puedo compartir con ellos lo que Dios me enseñó a mí. Hermanos, es precioso. Debería de tratarlo. Y no estamos predicando de información vieja, no estamos predicando de mensajes prestados o regalados o robados o del internet o de ChatGPT. Estamos predicando un mensaje que el Espíritu nos dio, y ahora que nos lo dio desde el jueves o el viernes, lo tenemos en el corazón y nos levantamos el domingo en la mañana tan emocionados porque no podemos esperar para quitar este mensaje que Dios puso en nuestro corazón. Y predicamos no de obligación, no de enojo, no en la carne, no para regañar. Predicamos para compartir el corazón de Dios que Dios nos enseñó a nosotros. Entonces, el cual, lo siento, ando interrumpiendo mucho la definición, pero el cual el Espíritu Santo aplica primero al predicador y luego a través de él a los oyentes. Entonces, para hacerlo sencillo así, predicación de la expositiva es estudiar el contexto, honestamente estudiarlo, llegar a una idea central de ese texto, dejar que Dios me lo aplique a mí y ahora yo lo comparto con los oyentes. Entonces, esta definición es una buena definición para comenzar a entender el mensaje expositivo. El pasaje determina el mensaje. Yo estudio el pasaje y solamente después de 1, 2, 3 horas de estudio, ahora por lo menos sé a dónde voy a estar llegando con este mensaje. Entonces, en resumen, lo que Robinson hace es que él explica que la predicación expositiva no es simplemente hablar de la Biblia, sino es dejar que el texto bíblico hable por sí mismo. Mi deber no es sacar algo nuevo de la Biblia. Mi idea es comunicar lo que la Biblia está diciendo, y cuando alguien acaba dice, no, hombre, ese pasaje, wow, yo nunca había entendido ese pasaje y ahora que lo explicó ya lo entiendo. Y ahora que lo entiendo, sé que necesito aplicarlo porque sé que ese pasaje está diciendo eso, hermano. Quita la autoridad de su mensaje de sobre usted y lo pone sobre Dios. Y eso es lo que queremos. La autoridad para yo decir algo no es mi estudio, no es mis años en el Evangelio, no es mi doctorado o mi maestría o el tamaño de mi iglesia, no es la edad que yo tenga. Mi autoridad para predicar es que este mensaje sea bíblico. Y cuando el pueblo sabe, este mensaje lo explicó de la Biblia, ahora si ellos lo rechazan, están rechazando a Dios y usted dejó claro eso. Pero cuando usted anda predicando de usar camisa blanca, cuando usted anda predicando de no usar barba, usted no está predicando algo que le ha comprobado con la Biblia. Y a veces los pastores, esta gente rebelde que no escucha y que no me apoya. No le apoyan, hermano, porque está predicando sus puras opiniones. Usted quiere gente que sigue la Biblia, pero usted no les enseña lo que la Biblia dice y la gente está hambrienta. Aún gente incrédula, muchos de ellos están hambrientas de escuchar la Biblia. No quieren venir a escuchar a un hombre, a decirle su opinión. Para eso pueden escuchar las noticias. Para eso pueden escuchar a Joel Osteen. Ellos quieren escuchar la Biblia. Déles la Biblia. Déselo. Predicación expositiva en la iglesia local normalmente se hace de manera sistemática. ¿Okay? Le expliqué eso predicando un libro.
Ahorita los domingos en la mañana estamos en Hebreos, los domingos en la tarde, los miércoles estamos en Santiago. Los domingos en la tarde ahorita no estoy en un libro, pero acabamos de terminar Segunda de Samuel, hicimos Primera y Segunda de Samuel. Normalmente yo en cada servicio de la semana estamos en un libro. Me ayuda mucho a mí, vamos a compartir eso un poquito más la semana que viene, ¿ok? Acerca de los beneficios. Entonces, para que un mensaje sea, vamos a ir concluyendo a ver si lo terminamos en unos 10 minutos. Para que un mensaje sea bíblico, tiene que tener un origen en el contexto bíblico. Muchos pastores predican cosas que no son correctas, sabemos, hablando de otras denominaciones, aún algunos que se consideran bautistas, que está bien que la pastora predique, que la mujer predique. Y sacan cosas fuera de contexto, que Débora y que estas mujeres que profetizan, y sacan Biblia, ¿qué hacen? Fuera de contexto. Pueden ir a leer un versículo y decir, ve, mira, ahí está. Y porque la gente no sabe ver el contexto, les cree. Por eso creen la mentira. Falsa doctrina. Muchos enseñan acerca de milagros, acerca del bautismo, es un requisito para salvación, acerca de que la salvación se puede perder. Y todo lo hacen con tomar 2 o 3 o 4 versículos fuera de contexto, leen el versículo y la gente se queda ahí. Bueno, pues la Biblia lo dice, está en la Biblia. Y como la gente no sabe interpretar su Biblia, escudriñar la escritura, les cree. Y la razón que hay tanta falsa doctrina aceptada en el cristianismo hoy en día es porque hay tan poquita gente que sabe interpretar la Biblia. Y mucha de esa gente se sienta en nuestras iglesias. Y nosotros como pastores no les enseñamos a interpretar la Biblia porque a nosotros no nos interesa interpretar la Biblia. A nosotros nada más nos interesa sacar un mensaje que a todo el mundo le guste, que hable de algo que más o menos vaya de acuerdo con la Biblia, se la tiramos ahí y nunca estudiamos la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser nuestra gente madura? ¿Cómo van a poder ellos escudriñar la Escritura si nosotros no podemos hacerlo? Hay otros que predican cosas que la Biblia no dice. ¿Ok? Como mencioné, camisa blanca, que el hombre no puede tener barba, que la mujer no debe de trabajar. Algunos predican que debemos de tener todos 20 hijos y tú debes de dar todos los hijos que Dios te da, porque ahí dice en Génesis 9 que Noé debía de ir y multiplicar la tierra. Entonces, cualquier cosa que haga alguna pareja para impedir de tener 20 hijos están pecando. Hay pastores bautistas que enseñan eso. ¿Lo enseñan expositivamente? No. Lo enseñan porque alguien hace años lo dijo, ellos lo escucharon, tomaron un pasaje fuera de contexto y ahora lo enseñan. Lo enseñan. Y algunos de ustedes lo creen. Sin haber mirado que sea lo que realmente dice, nomás muchos lo repiten. Lo repiten. Estamos mal. No debemos estar haciendo eso. Otros, y esto es más común, predican algo que realmente es verdad. Muchos predicadores que predican temáticamente todo el tiempo no están predicando nada que en sí no sea bíblico. Simplemente el pasaje que están usando para decir eso no lo está diciendo. Acostumbran a la gente a creer al predicador basado en él. En el simple hecho de que mi pastor lo dijo, tengo que obedecer a los pastores, no debo de cuestionar a los pastores, mi pastor lo predicó, este predicador famoso lo dijo, tiene que ser cierto, hasta que yo tenga los miles que tenga él, yo no puedo cuestionarle. Y hemos establecido esta mentalidad que podemos poner nuestra confianza ciegamente en ciertos hombres y creer todo lo que ellos dicen y enseñan cosas que sí, quizás son buenas, son ciertas, pero por ejemplo, alguien dice, los sábados son para ganar almas. ¿Eso es cierto? Ahora, muchas de nuestras iglesias, incluyendo la de nosotros, tenemos un programa de salir a ganar almas el sábado. Pero si hay una persona que trabaja el sábado, él debe sentirse mal que el sábado es el único día. Bíblicamente dice que el sábado es el día de ganar almas. No, por eso nosotros tenemos evangelismo también el martes. Y quizás alguien no puede salir el sábado, pero puede salir con su familia o con otro hermano el viernes en la tarde. Pero decimos cosas así por decirlo, si todos dicen amén, y no nos damos cuenta que estamos enseñando cosas extra bíblicas, y cuando entra alguien en nuestra iglesia que tiene estudio, que tiene conocimiento, que quiere que le prueben con la Biblia, se van. Y se buscan una iglesia de los reformados, se buscan una iglesia de alguien más que predica la Biblia, que está predicando cosas erróneas, pero porque a los ojos de ellos está tratando de explicar la Biblia, les hacen caso, porque nosotros no sabemos predicar la Biblia. No sabemos predicar la Biblia. Entonces, si va a predicar algo, aunque esté de acuerdo con la Biblia, esté de acuerdo
esté seguro que esté de acuerdo con ese pasaje. Y si usted está diciendo que ese pasaje está diciendo eso, asegúrese que ese pasaje realmente está diciendo eso. He escuchado todo tipo de cosas a través de los años. He escuchado un mensaje de la madre del hijo pródigo, que la madre del hijo pródigo comenzó ahí en Proverbios y que cuando los hijos si instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, y enseñó el pastor que eso no significa que el hijo no se va, pero significa que si usted le enseñó bien, eventualmente va a regresar, y quizás puede ser cierto, quizás no, pero luego usó como ejemplo el hijo pródigo. Y, que el hijo pródigo que se fue a la perdición, pero cuando llegó ahí con los marranos, él regresó. ¿Sabe por qué? Porque se acordó de su mamá. Y su mamá no usaba pantalones, y su mamá no miraba novelas, y su mamá no era chismosa, y su mamá servía en la iglesia, y su mamá ganaba almas. Y estuvo bueno ahí, muchos amenes. Amén, gloria a Dios. Y todo eso de que una hermana debe de evangelizar y debe de vestirse modestamente y debe de servir, todas esas son cosas buenas que deben de predicar, pero de la madre del hijo pródigo. La Biblia menciona a la madre del hijo pródigo. De hecho, el padre del hijo pródigo representaba ¿a quién? A Dios. Dios tiene mujer. Ve lo que acaba de hacer. Usted acaba de casar a Dios con una mujer. Por lo menos la esposa de Dios no mira novelas. Pero no puede hacer eso. Otro hermano que predicó de que Dios le dijo a Abraham que el pueblo que te bendiciere yo lo bendeciré, y el que te maldijere yo lo maldeciré, y habló de que Estados Unidos y que siempre había apoyado a Israel y ahora dejó de apoyar a Israel, y el título del mensaje era ¿por qué la gasolina está en $4? Y era que la gasolina está en $4 porque Obama en aquel tiempo ya no estaba apoyando a Israel, y por eso Dios estaba maldiciendo a nuestro país. Ahora se escucha bien hasta ahí. El único problema es que una semana antes había pasado un misionero a Venezuela y nos había dicho que en Venezuela la gasolina estaba a 20 centavos. Si seguimos la filosofía de este predicador, Dios está bendiciendo el comunismo y los dictadores, y Estados Unidos tendría gasolina más barata si fuéramos dictador y comunista como Venezuela que como estamos. Entonces, cuando va a decir algo, hermano, asegúrese que puede llevarlo toda la vuelta y que todavía tenga sentido. Y no use la Biblia para hacer algo creativo, porque muchos salieron y dicen, no, hombre, estuvo tremendo, pastor, ese mensaje, no, hombre, nunca había escuchado algo que la gasolina en $4, pero es cierto, y que no, que wow, gloria al Señor. Y tenemos gente tan necia, hermanos, porque les hemos enseñado a pensar así, porque nosotros predicamos así. Me apasiona este tema, por si no se dio cuenta. Entonces, un mensaje bíblico no es solamente un mensaje que usa la Biblia y que dice cosas que están de acuerdo con la Biblia, pero dice lo que la Biblia está diciendo en esa porción de escritura. Con esta convicción, cada pasaje fue inspirado por Dios para ayudarnos a tratar algún aspecto de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Cuando Dios inspiró el pasaje, esta es la pregunta. Ok, Dios inspiró esto. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, cuando Dios lo inspiró, ¿qué tenía en mente? ¿Qué quiso tratar? Quiso tratar con mi orgullo, con mi egoísmo, con mi flojera, quiso tratar con mi falta de querer servirle, quiso tratar con mi matrimonio. ¿Qué quiso tratar? Yo como predicador hago esa pregunta. Cuando yo respondí a esa pregunta, yo entendí el pasaje. Ahora voy a formular un mensaje basado en las verdades de este pasaje para predicar ese tema central en la cual Dios quiso tratarse. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, somos pecadores, y cada pasaje se inspiró para tratar con algún aspecto de esa naturaleza pecaminosa. Quizás es el aspecto de que tenemos tendencia a desanimarnos. Quizás es el hecho de que somos chismosos, quizás es el hecho de que no queremos servir a Dios porque somos materialistas, pero queremos encontrar qué aspecto quiso Dios tratar. Y cuando yo entiendo qué aspecto quiso Dios tratar, ahora yo voy a tratar también con eso, porque eso es lo que Dios trató en ese pasaje. Entonces, el predicador bíblico estudia el contexto para tratar de entender el tema central del pasaje y del mensaje, y su mensaje se va a centrar en ese tema. Le doy un ejemplo. Lucas 15, el hijo pródigo, ya lo mencionamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes del hijo pródigo que él se fue y que regresó y que regresa a casa, y le predicamos a los que se fueron? Y hay lugar para eso, pero predicándolo así sería un mensaje textual.
porque no estamos hablando del contexto principal de Lucas capítulo 15. Les recuerdo, Lucas capítulo 15 comienza, Cristo está predicando, se le han acercado los publicanos y los pecadores, Cristo está comiendo con ellos. Versículo 2, se acerca otro grupo de personas que eran los fariseos y los escribas. Ellos empiezan a murmurar contra Cristo porque Cristo está recibiendo a estos publicanos y pecadores. Cristo entonces empieza y se suelta las tres parábolas seguidas. La de la oveja perdida, ¿y qué hay después? Regocijo. La de la moneda perdida, ¿y qué hay después? Regocijo. La del hijo perdido, ¿y qué hay después? Regocijo. Pero hay una sola persona en las tres historias que no se regocijó. ¿Quién fue? El hijo mayor. Qué casualidad que cuando Cristo habla a los fariseos por murmurar en contra de él, al final de las tres historias, él habla del hijo mayor y como él está murmurando en contra del buen padre por recibir al hijo quien había sido pecador. ¿Ve la conexión? La historia del hijo pródigo no se trata del hijo menor, se trata del hijo mayor. Y como los fariseos eran representados, su actitud y su espíritu hacia Cristo, recibiendo a los publicanos y pecadores que han regresado a él, se compara con el espíritu del hijo mayor, quien se está murmurando contra el Padre por recibir al Hijo quien regresó. Y el Padre ahí representa a Dios, representa a Cristo adelante de los fariseos, y cómo los fariseos están murmurando cuando deberían estar regocijando, y cómo se regocijarían por una oveja y se regocijarían por una moneda, pero no se están regocijando por este pecador que regresó a Cristo. No podemos hablar de que Dios recibe al pecador, tanto el incrédulo que realmente está tratando de eso. Estos publicanos y pecadores se habían alejado del Dios de Israel, habían perdido su vida perdidamente, pero ahora que han experimentado la falta de paz y gozo en esa vida, y ahora que está Cristo enseñando, ellos vienen hacia Él y están arrepintiéndose buscando a Jesucristo. Entonces, la verdadera historia del hijo pródigo se trata de este hijo mayor. Entonces, eso es la hermosura de predicar un mensaje expositivo y realmente encontrar el significado principal. No queremos encontrar algo nuevo, hermanos, pero sí le voy a decir esto. Porque hay tanta predicación en nuestras iglesias que no trata con el contexto. Cuando alguien predica en contexto muchos de estos pasajes que se han predicado fuera de contexto por tantos años, parece ser nuevo, pero no es nuevo. Qué triste que parezca ser nuevo porque nuestra gente nunca ha escuchado algunas de estas hermosas historias realmente en contexto. Entonces, desarrolle la convicción que usted quiere ser un pastor que predica la Biblia en contexto. En contexto. Entonces, el propósito es que debemos de gozarnos cuando alguien regresa a Dios porque Dios siempre los recibe. Ahora, antes de terminar, quiero recomendar algunos libros que vamos a estar refiriéndonos durante este estudio. Si usted dice, mire, yo quiero comprar algunos libros, quiero empezar a aprender un poco más de la predicación. Ahora, el libro principal es este libro, ¿ok? Sin duda. Pero hay libros que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor la predicación, nos dan algunos métodos de cómo estudiar, de cómo mejorarlo. Ningún libro le va a enseñar un plan perfecto. Usted tiene que desarrollar su propio estilo. Yo no le sigo ningún estilo perfecto a ninguno de estos libros, pero pueden ayudar. Así que voy a tratar de hacer esto como 5 minutos. Ya nos pasamos de la hora. Pero primero tenemos esta predicación cristocéntrica. ¿Okay? Predicación cristocéntrica. Esta es mi copia en inglés, pero está en español. Está en Amazon por $20. Bryan Chapell aquí habla de lo que él llama the fallen condition focus o el enfoque en la condición caída, algo que mencioné hace ratito, que cada pasaje trata con algún aspecto caído de nuestra naturaleza. También habla de la importancia de buscar a Cristo en cada pasaje, en cada historia. El tema central de la Biblia es Cristo. Entonces, en cada contexto vamos a ver a Cristo. Ahora tenemos que tener cuidado de no estirarlo y hacerlo ver que hay algo que nada que ver, pero este es buen libro, Predicación Cristocéntrica, Bryan Chapell. La predicación bíblica, Haddon Robinson, esta que es una de las más comunes, es la que nosotros usamos en homiléticas. Si quiere un buen lugar cómo comenzar, le recomendaría comenzar con este. También lo puede encontrar en Amazon en español en $20. Se lo recomiendo bien. Sí, estos libros
son un poco más avanzados en cuanto al estudio, hay que darle atención, hay que entenderlo, a veces hay que volver a leerlo 2 o 3 veces el capítulo, pero le va a ayudar mucho a entender la idea de preparar un mensaje expositivo. Después tenemos predicando con frescura. Este quizás es la más fácil de leer, que si usted dice yo no leo mucho, batallo para leer, deme algo fácil. Este está escrito en forma de una historia. Es un pastor, creo que presbiteriano, y él está batallando en las predicaciones. En los presbiterianos los diáconos podían correr a los pastores, entonces él está batallando con que lo quieren correr porque su predicación no está buena. Entonces un día se va a la biblioteca de su estudio, de su colegio, de su seminario donde estudió, se topa con su profesor de homilética y empieza a hablarse con él cada semana, y el profesor de homilética empieza a darle consejos para sus mensajes. Entonces, los consejos que le dan a este hombre es los consejos que el libro nos está dando a nosotros, pero se escribe en una forma de historia narrativa, entonces es un poco más fácil de leer. Predicando con frescura también está en Amazon, $23. Volvamos a la predicación bíblica. Este es un libro quizás más profundo que todos estos que mencioné. También está en español. Donald Sanuchin es un discípulo de Haddon Robinson, entonces esta es como otra versión donde él expande un poquito más. Aquí es donde él habla de la verdad para recordar, que tener un principio principal para referirse al mensaje. Muy bueno, habla de su propio estudio. Para mí el sistema de él es muy largo, es muy intenso, es muy profundo, pero hay cosas buenas que puedes sacar de aquí. Este está un poco más caro, está en $50 en Amazon. Volvamos a la predicación bíblica. Después tenemos la predicación expositiva. Este es David Helm, buen libro clásico, antiguo. Este solamente está en $9. Está sencillo, también corto, y también habla un poquito acerca de la introducción de la predicación expositiva. Se la recomiendo, fácil para leer también. Cómo preparar mensajes bíblicos por James Braga. Este también es un buen libro, un poco más profundo, no tanto como Haddon Robinson y como Sanuchin, pero tiene muchas cosas. También habla un poquito acerca de si va a tener puntos, de tener un sustantivo clave. Entonces, en vez de decir 5 cosas, diga 5 características, 5 ingredientes, cosas así. Pero buen libro, también está en Amazon y este está en $17. La predicación, este de John MacArthur, este yo no lo he leído por completo, se me hace un poquito más como algo que usarías como para un curso en un seminario posgrado o algo así. Pero sí tiene buenos principios. John MacArthur es reformado, es calvinista, no lo apoyamos en esas maneras, pero sí es un hombre que tiene buen estudio de la Biblia, promueve la predicación expositiva. Esto no se lo recomendaría a ninguna persona que no esté firme en su doctrina, que no sepa lo que crea. No creo que hable mucho de eso en este, pero es otra opción. También está en $18 en español en Amazon. Timothy Keller, este es un buen libro también de la predicación. Él también habla acerca de tratar en nuestro tiempo cómo la gente no quiere creer la predicación y ya no valoran la predicación como en un tiempo, y por eso es tan importante que tengamos una base bíblica para nuestra predicación. Este está en $12 en Amazon, aquí en Estados Unidos puede hacerlo. Aquí hay otros más que están en inglés, puede ser que lo busque en español, yo no tomé el tiempo de verlo, pero aquí hay uno que se llama Why Johnny Can't Preach. Y este está muy bueno también. Él también habla por qué Why Johnny Can't Sing Hymns, por qué no puede cantar himnos. Y él habla cómo la cultura y cómo está cambiando. A veces tenemos nosotros los pastores que ser más intensos en nuestro propósito y predicar a una gente que está en una época digital, está acostumbrado a ver sonidos, a ver ruidos y todo. Entonces es buen libro, cortito también. Si usted habla inglés, se lo recomiendo. Preaching That Connects. Este está cómo usar técnica de gente, de periodistas, para preparar sus mensajes, cómo hablar y comunicar un mensaje de una manera que conecte. Si nota mucha gente durmiendo cuando usted está predicando, este le puede servir. También creo que solamente está en inglés, pero puede buscarlo también en Amazon. Biblical Preaching for Today's World by Lloyd M. Perry. Esta es una clásica también. Vi que algunos lugares la tienen en PDF en español. Creo que querían una membresía como de $5 por mes o por año, algo así, pero puede buscarlo, está muy bueno también, un libro clásico que puede ayudarle. Inductive Preaching, vamos a hablar acerca de la predicación inductiva. Este buen libro también escrito por Ralph Lewis y Greg Lewis, entonces buen libro también que puede buscar, creo que también está solamente en inglés. Preaching for the Rest of Us, este es un buen libro también por Robert Gallaty y Stephen Smith. Essentials for Text-Driven Preaching, permitiendo que el texto dirija o lleve o maneje el mensaje, buenos principios que le van a ayudar a aprender a predicar expositivamente. Y este es de Tom Farrell, lo publicó Striving Together allá en Lancaster. Paul Chapo escribió la introducción del libro.
Preaching that pleases God. Predicación que agrada a Dios. Tampoco creo que esté en español, pero es otra buena opción. Si usted quiere empezar como pastores, debemos estar siempre refinando nuestras habilidades de predicar, siempre mejorando nuestra habilidad de predicar y comunicar la palabra de Dios. Es un llamado serio. Tómelo en serio. Vamos a estar soltando un podcast cada semana. Búsquenos en Spotify, búsquenos en YouTube. Puede suscribirse al canal de YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Bautista del Calvario de OKC, y dentro de ahí van a salir estos podcasts. Así cada vez que sale uno le llega la notificación. Puede buscar el taller pastoral en Spotify. También tengo uno ahí que se llama Entendiendo la Biblia, donde yo voy dando podcasts de los mensajes que vamos predicando en nuestra iglesia, que pueden servir para ayudarle a ir viendo ejemplos y ir agarrando cómo ir introduciéndolos, entendiendo mejor los pasajes. Pronto esperamos estar en Apple Music, ya estamos en YouTube Music también. Entonces búsquenos ahí, queremos serle de bendición. Si tiene alguna duda, pregunta, puede mandarnos mensaje. Espero que le haya sido de alguna ayuda. Tengamos una convicción de predicar mensajes bíblicos y que el Señor nos use. Oramos por ustedes donde Dios los esté usando. Sigan adelante predicando la palabra de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.